Bienvenido a este nuevo podcast de la Iglesia Unidos en su Nombre. Te invitamos a que te quedes y puedas disfrutar de la palabra de hoy. Como ven, el título dice, vine buscando cobre y encontré oro. No soy muy bueno con los títulos para los mensajes, pero por ahí me puse a indagar un poco el motivo del dicho. Y para los gorditos, decía cuando llegabas a la heladera y buscabas una porción de pizza y terminaste encontrando una pizza entera, ¿no? Era haciendo esa referencia cuando buscamos algo y terminamos encontrando algo mejor de lo que hemos buscado. Nos ha pasado muchas veces quizás con un trabajo que por ahí le pedíamos a Dios por ese trabajo. Dios nos ha dado quizás algo mejor que ese trabajo. Una novia, un novio, todavía no es mi caso, pero sigo pidiendo y sé que va a ser mejor. Una esposa, un esposo y diferentes tipos de cosas o temáticas que buscamos y de repente nos encontramos con algo mejor. Y por ahí llevaba este ejemplo a que a nosotros mismos nos ha pasado. ¿Cuántos en este lugar llegamos quizás con una necesidad de una sanidad física o espiritual? ¿Cuántos llegaron acá con sus matrimonios quizás totalmente quebrados y el Señor restauró sus matrimonios? Quizás vinimos a buscar ese milagro, pero terminamos encontrando otro milagro mayor, que era el que recién comentaba, que fue la salvación para nuestras almas y para nuestra vida, y poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Porque esta noticia de la cual se nos predicaba la semana pasada, que Johnny nos predicaba la semana pasada acerca de este evangelio, es la que empieza a cambiar y empieza a transformar nuestra vida. Nos empieza a mostrar que quizás no somos tan buenos como pensamos para poder estar delante de un Dios extremadamente santo. Pero porque Cristo se nos presentó y alumbró nuestros ojos con su luz, Él cambió nuestra identidad y cambió nuestra persona y cambió nuestra forma. Lo que no era por herencia nuestro, ahora lo es por Cristo. Vinimos buscando quizás algo por ahí, una necesidad que teníamos en nuestra vida, pero al fin y al cabo encontramos la salvación para nuestras almas. Encontramos la salvación. Y en base a eso es que yo quiero hoy predicar este mensaje, que le pido que pueda acompañarme al libro de Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Cuando lo tengan, pueden decirme amén. Amén. Bien. En este pasaje podemos ver diferentes beneficios, por ahí se podría decir, que se nos han otorgado por haber creído y por haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y quiero por ahí dividir este pasaje en aquellos beneficios, pero en aquella obligación que también nosotros tenemos como cristianos a la hora de haber pertenecido a su pueblo. Dice, el título de dice, el pueblo de Dios, y dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ya han sido compadecidos. Yo leo la Reina Valera contemporánea, por ahí en la Reina Valera original dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz. Antes no habíamos tenido misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Vamos a orar para que el Señor pueda
transformar nuestros corazones por medio de esta palabra. Padre, te adoramos y te adoramos, Señor Jesús. Te damos gracias, porque si algo podemos reconocer, Señor Jesús, es que quizás vinimos a este lugar totalmente destrozados o destruidos, pero vos te encargaste de transformar nuestra vida, Señor. Vos te encargaste de poder hacer de nosotros, Señor, tu pueblo, tus hijos, tus escogidos, tus elegidos, Señor. Y por eso damos gracias, Señor. Por eso damos gracias que en esta noche podamos llevarnos de este lugar esa realidad, papá, esa identidad de lo que nosotros somos verdaderamente, que somos tus hijos y que vos nos has amado, Señor Jesús, de tal manera, Padre, que tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor, y que pueda dar frutos a muchos, Señor Jesús, a muchas personas que van a estar alrededor nuestra, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si vemos en el capítulo, en el versículo, empieza con un pero. Ese pero, el apóstol Pedro hace una diferencia entre aquellas personas como nosotros que hemos recibido el Evangelio y aquellas personas que lo han rechazado. Para nosotros, para aquellos que recibimos el Evangelio conforme a la voluntad de Dios, ese pero es nuestra piedra angular. Nuestro Señor Jesús pasa a ser el cimiento donde se posa su iglesia. Pero para aquellos que no han recibido la palabra de Dios, dice, pero ustedes son linaje escogido. Y hace algunos meses hablaba con un joven de este lugar y conversábamos con él y llegábamos a la conclusión, a pesar de que la sociedad por ahí está tan difícil, tan complicada, y que por ahí también tenemos como muchos mensajes y las redes sociales están invadidas por ahí. Si te pones a ver por ahí, qué sé yo, videos que ves en Facebook o en Instagram, capaz que de los 10 videos que ves, 2 por lo menos predican el Evangelio. De alguna u otra forma el Evangelio es predicado. Pero este muchacho me decía, pero nadie lo acepta. Y yo decía, tenés razón. Hay muy pocas personas hoy en día que quieren aceptar a Cristo, que quieren hacerlo su Señor y su Salvador. Pero nosotros hemos sido escogidos por Él. Hemos sido escogidos por Él. Y esto es algo que a nosotros nos tiene que traer a nuestro corazón una convicción de que hemos sido escogidos por Él. Y a pesar de lo que somos, fuimos escogidos. Porque nosotros éramos igual a ellos. Nosotros no queríamos nada con Dios. Si usted se pone a pensar antes de llegar a este lugar, quizás vino por una necesidad, pero quizás era esa necesidad y bueno, listo, se terminó. Pero el Evangelio llegó a nuestras vidas. Dios se reveló tal cual es a nuestras vidas. Y nos dio ese hecho de ser escogidos por Él, de ser personas que han sido amadas por Él. A todos nos ama Dios, pero a nosotros puso su voluntad en nuestro corazón. Él vino a habitar en nuestro corazón. Romanos 8:28 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que les predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esos somos nosotros, mis hermanos. Ese es usted y ese soy yo. Él nos glorificó, Él nos justificó, y Él terminará y nos santificará hasta el día que Él vuelva. Esos somos nosotros, somos escogidos. Y por ahí yo me ponía a pensar y digo, a pesar de mis errores, a pesar de mis luchas, que Él me escoja, que yo sea parte de Él. Eso es algo que transforma mi corazón y que me hace desearlo aún más y obedecer sus palabras.
Amén. Después dice real sacerdocio. Leía por ahí que decía que antes el trabajo estaba dividido, ¿no? El rey era por una parte y el sacerdote era por otra. Si podemos ver y nos vamos a la antigüedad, Saúl ofrece sacrificios a Dios cuando el encargado de hacerlo era Samuel. O sea, había una diferencia entre ambos. El rey se encargaba de guiar al pueblo, pero el sacerdote era aquel que hablaba con Dios. Cuando el Señor Jesucristo, como cantábamos recién, por medio de su sangre y por medio de la fe que nosotros profesamos en Él, rompió esa diferencia. Y ahora nosotros tenemos la posibilidad de poder entrar a su lugar santísimo por causa de nuestro Señor Jesucristo, de podernos presentar todos los días a Él como un culto racional, como dice su palabra, de poder ir delante de su presencia. Esto era algo, es inexplicable para nosotros que éramos de la raza caída, porque sinceramente cuando Jesús se sacrifica por nosotros y ya no hay que hacer más sacrificios por el pecado, porque el sacrificio verdadero se hizo cuando Jesús murió en aquella cruz, nosotros nos dio la autoridad para poder presentarnos delante de Él, para poder estar delante de su presencia. Antes tenían que esperar años, un año por lo menos, para poder presentar un sacrificio por los pecados. Hoy día nosotros tenemos la posibilidad de podernos presentar delante de nuestro Dios todos los días. Y es nuestro culto racional. Esa es nuestra adoración como hijos de Dios. Presentarnos delante de Él. Presentarnos delante de Él. Y adorarle y alabarle para que Él cambie nuestro interior, para que Él cambie nuestra vida. Como tercer punto dice, somos nación santa. Somos aquellos apartados que Dios ha elegido para que seamos utilizados en sus manos. Mis hermanos, Dios es santo, su Espíritu es santo, su palabra es santa. Todo lo que Él es, todo lo que a Él lo mueve es santo. Y por causa de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también somos santos. No vivimos hoy en un cuerpo de santidad, pero sí lo tendremos en algún momento cuando estemos delante de su presencia. Somos santos, somos apartados por Dios, somos amados por su gracia, por su misericordia, somos abrazados por Él, somos santos por su causa, somos santos. Por otra parte, dice, pueblo adquirido por Dios. Y esto, mis hermanos, tiene dos connotaciones que por ahí las pude anotar. La primera es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que Él es de nuestra propiedad. Gálatas 2:20 dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, por el cual me amó y se entregó por sí mismo, por mí. Ya no nos pertenecemos. Ya nuestro Creador, nuestro Dios, es el que pertenece. Y ahí hay una diferencia, es que ya no podemos vivir conforme a nuestros deseos y a nuestros propios propósitos, sino nuestra vida empieza a moverse conforme a sus deseos y a sus propósitos. Lo que Él quiera para mí, eso tendré. Y no solo eso, sino la otra parte, que ya nuestro valor ha cambiado. Ponían un ejemplo por ahí que cuando se vende o se subasta alguna remera de algún jugador que lo utilizó y que murió, se subasta por millones y millones de dólares, o en algún museo se muestran diferentes figuras que han usado personajes importantes, pero ellos han muerto. Nosotros somos ese pueblo adquirido
por un Dios que su Hijo murió y resucitó por nosotros, cuánto más es el valor que nosotros tenemos por medio de Él. Había un himno muy viejo que dice: no valgo por mi posesión, ni porque fuerte sea yo, sino el precio de su amor en la cruz. No valgo por ser muy capaz, no valgo por perder o por ganar, sino en la sangre que Él vertió en la cruz. Cristo es mi gozo, gran tesoro de mi corazón, dice el estribillo. No valemos por lo que somos, sino por lo que Él es y por el valor que nos ha dado a nosotros. El apóstol muestra estos 4 beneficios como una forma para que nosotros podamos entender quiénes somos en verdad y qué tenemos que representar a la gente con la que nos movemos, porque después da el para qué. Dice, para que anunciéis los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro desafío, mis hermanos. Ese es nuestro desafío, el poder anunciar a las personas que nos rodean, ya sea en el trabajo, ya sea tu hijo, ya sea tu papá, ya sea la persona con la que te mueves, poder anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el motivo por el cual Dios nos ha escogido. Ese es el motivo por el cual Dios ha puesto en nosotros cada uno de estos beneficios que podemos decir somos escogidos, tenemos libertad para poder entrar a su presencia, somos una ciudad, somos una nación santa, somos un pueblo santo apartado por Dios y somos comprados y adquiridos por Él, somos parte de su propiedad para esto, para poder anunciar a las personas quién es Dios. Y como decía al principio, vivimos en una sociedad totalmente caída o que está tan revolucionada que no nos querrán escuchar. Pero este era el desafío que también tenían estos hombres de Dios, los cuales escribieron cada una de estas cartas. Cada uno de ellos, la constitución de la iglesia se hace por medio del sacrificio de ellos también, porque eran perseguidos por predicar el evangelio. Y esto es una realidad, mis hermanos, no vamos a ser bien recibidos por predicar el evangelio. Pero es algo que lo debemos hacer, no por un simple sentido de obediencia, sino por amor a aquel que nos escogió, sino por amor a aquel que trajo a nosotros libertad, sino por amor a aquel que ha puesto vida eterna en nuestra vida. Es por Él que nosotros debemos hacer estas cosas. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Le cuesta a mi hermano ser un representante de Cristo a donde se mueve? Mira a Cristo. No hay mayor ejemplo que Él. Mira a Cristo, que con tal de obedecer a su Padre, fue capaz de ser fiel hasta la muerte. Mira a Cristo. Mira a Cristo. Es la única manera de que podamos vivir conforme a su voluntad. Mirándolo a Él, contemplándolo a Él. Recién cantábamos: una cosa quiero y eso buscaré, solo habitar en tu presencia por siempre. Busque a Cristo, ame a Cristo.
Deséelo con su corazón. Esto es algo en lo cual meditaba en la semana. Estamos a una semana de algo muy importante, que es el bautismo de nuestros hermanos que pasarán, y que será pública su confesión de fe, declarando que nuestro Señor Jesús es el Señor y el Salvador de ellos, así como nosotros lo confesamos en algún momento. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿cuánto necesitamos recordar todos los días acerca del Evangelio? ¿Cuánto necesitamos recordar todos los días quiénes éramos y quiénes somos ahora? ¿Cuánto necesitamos recordar todos los días qué fue lo que nos cautivó de Él y qué fue lo que nos transformó y qué fue lo que nos llamó para poder estar delante de su presencia? ¿Cuánto necesitamos? Mis hermanos, la verdad es que cada vez necesitamos más de su presencia. Y recordaba esto. Recordaba cuándo fue el momento en que Él se posó en mi vida y transformó mi corazón. No podía hacer otra cosa que llorar, porque eso es lo que causa. Como último, dice, antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora lo son. Son el pueblo de Dios. Y me gustaría que ahí donde estás puedas mirar al que tenés al lado. Quizás es medio enojón, pero esa persona que tenés al lado es tu hermano y es su esposa. Es su hermano y es su esposa. Pero esa persona que tenés al lado es tu hermano. No juntados por un ADN natural, pero sí comprados ambos dos por el precio de la sangre de Jesús. No solamente hemos recibido estos beneficios, sino que hemos recibido una familia a la cual podemos pedir oración, a la cual podemos amarla, a la cual podemos abrazarla. Hemos recibido una familia en el cual nos gozamos todos los fines de semana adorando a nuestro Dios. No solamente hemos recibido beneficios, sino también hemos recibido el amor y el cariño de un pueblo. Somos el pueblo de Dios, somos el fundamento, somos las paredes de este lugar, somos la iglesia en sí. Puede ser algo, una estructura física, pero si no estuviéramos nosotros no sería nada. Nosotros somos parte de la iglesia. Somos el pueblo escogido por Dios. Muchas gracias por escucharnos. Te pedimos que te suscribas y compartas este contenido.